Pero en su entusiasmo por ir de pesca, los muchachos no vieron la advertencia de la guardia costera, que pronosticaba para esa mañana el paso de una fuerte corriente por las aguas donde ellos estaban remando. Estábamos llegando a los bancos de arena cuando nos atrapó la corriente. ¡Nos arrastra la corriente! Supuse que era una broma. Yo estaba disfrutando el momento. Pensaba, esto es divertido, no tenemos control. Esto es genial. ¡Es fantástico! Pero entonces Josh se puso serio, muy serio. ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡La corriente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rema, amigo, rema! Sabía que íbamos sobre la corriente y entonces me di cuenta de que nos estaba arrastrando. Traté de remar con todas mis fuerzas. ¡Sigue remando! Cuanto más remábamos y más energías gastábamos, menos avanzábamos. Los jóvenes estaban completamente atrapados en la corriente, y esta los arrastraba lejos de la costa, hacia el océano. Cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado en tan poco tiempo, pensé, esta cosa es muy poderosa. ¡Vamos, sigue remando! ¡Nos alejamos! ¡Detente, detente, detente! ¡Arrójala aquí! Decidimos arrojar el ancla, con la esperanza de que detuviera el bote. No estaba funcionando, no anclaba el bote y no nos mantenía en una determinada posición. Simplemente nos seguíamos alejando, no había nada que igualara a la corriente. ¡Rema, Troy! ¡Rápido! ¡Mis brazos no dan más! ¡Vamos, Troy! ¡No está funcionando! ¡Sigue remando! Había mucha gente en la playa corriendo, trotando o caminando. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! Y teníamos la esperanza de que nos vieran. ¡Aquí! Tratamos de llamar la atención, pero nadie nos escuchó. Ya estábamos muy lejos. En solo minutos, los muchachos y su pequeño bote fueron arrastrados cientos de metros mar adentro y hacia graves problemas. Luego de pasar una noche temblando debido a las bajas temperaturas, Josh y Troy ahora debían soportar más de 25 grados de incesante calor. No teníamos sombra. Todos sabemos que la ropa, después de haberse mojado en agua salada, cuando se seca se pone crujiente y tiesa. Nuestra propia ropa nos lastimaba la piel. De tanto en tanto me sumergía en el agua. Para bajar la temperatura del cuerpo. Nadábamos alrededor del bote, sobre todo para despejar un poco la mente. ¡Está fantástica! ¡Sí, genial! Pero los muchachos estaban nadando en aguas infestadas por tiburones. De repente miramos hacia abajo y vimos un tiburón que venía directo hacia nuestro bote. ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Vamos al bote! ¡Sal del agua! Los adolescentes Troy Driscoll y Josh Long estaban varados en el mar desde hacía 2 días. Y acababan de descubrir que estaban en aguas infestadas por tiburones. ¡Sal del agua! Miramos hacia abajo, el agua era tan clara que pudimos ver al tiburón. Era bastante grande, tenía entre 2 y 2,5 metros y había varios alrededor de nuestro bote. Así que dijimos, no volveremos a meternos al agua. Pero los jóvenes habían sido arrastrados 150 kilómetros hacia el norte, más allá del área de búsqueda de la Guardia Costera.
Mar adentro, Josh y Troy se debilitaban rápidamente. No habían bebido agua en más de 24 horas Estoy sediento. y experimentaban una deshidratación grave. Sus cuerpos habían perdido más de 1 litro de fluidos y esto les causaba calambres musculares, dolor de cabeza y extrema desorientación. Estaban desesperados por beber algo. Hacía mucho calor. No había nubes en el cielo. A medida que el día avanzaba, hacía más calor. El agua era muy clara. Nuestras bocas estaban secas y teníamos mucha sed. Nos sentíamos tentados a beber. Troy y yo decidimos que haríamos gárgaras y luego las escupiríamos. De esa manera nos humedeceríamos la boca. El agua estaba fría y eso nos ayudaría con el calor, pero no la tragaríamos. No fue buena idea, pero el hecho era tener algo frío en la boca. Era todo lo que necesitábamos. Los muchachos sabían que beber agua salada solo iba a deshidratarlos más. Pero estaban tan desesperados que les fue imposible resistirse. Ya es horrible saber que es lo único que tienes para beber, pero saber que eso te está matando es terrible. Debilitados por la deshidratación, además debieron sufrir las inclemencias del clima. La noche trajo otro gran descenso de temperatura, y sin protección contra el intenso frío, los jóvenes solo contaban con sus cuerpos para mantenerse en calor. ¡Troy! ¿Sí? Le decía, tenemos que estar despiertos, mantenernos secos, hablar, mantener la comunicación, debemos tratar de estar bien. ¡Quédate conmigo! Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Josh. No creíamos en el suicidio, pero mientras estaba nadando pensaba, ¿y si me sumergiera tan profundo como pudiera? Me sumergí unos 10 o 12 metros. Josh. 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 Si un tiburón me atrapaba, no intentaría salvarme. Dejaría que me comiera, no ofrecería batalla. Luego pensé en lo que podía perder. Perdería la posibilidad de llegar a ser adulto y mi familia tendría que seguir adelante sin mí. Todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza. Josh. Josh. Josh, ¿qué haces? Salí a la superficie y pensé, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que Dios te mate si quiere, porque tú no puedes hacerlo. Mátame, por favor. Con el cuchillo, ponle fin a esto. Es una locura. No doy más, amigo. No puedo. Cállate. No puedo hacerlo, Troy. No puedo. Troy me pidió que lo matara. Le dije que no había manera de que pudiera hacer eso, porque si Troy moría, no hubiera podido regresar a casa aunque nos encontraran. No podía ir a su casa y decirle a sus padres que lo había dejado morir. Vamos.
Vamos. Troy había perdido la voluntad de vivir por completo. Su mejor amigo no podía matarlo. Por lo tanto, hizo un último y desesperado intento para ponerle fin a su tragedia. ¿Ves eso? Por las noches veíamos bolas que brillaban. Son bolas de gelatina marina. Troy vio a las bolas de gelatina no solo como algo para comer, sino también como una vía para terminar con su miseria. Si eran venenosas y me mataban, esperaba morir en paz, tener una muerte tranquila. No iba a comer solo un bocado para enfermarme y sufrir aún más. Comería mucho y si eran venenosas, seguro me matarían enseguida. Pero las bolas de gelatina no eran venenosas, y los jóvenes no podían hacer más que esperar una lenta y agonizante muerte. Nos dimos cuenta de que estábamos esperando la muerte. No sabíamos cuánto tiempo más viviríamos. Los dos estudiantes habían caído en un abismo. Habían perdido toda voluntad de vivir y no podían hacer nada, excepto esperar el llamado final de la muerte. Josh, escuché algo. Mientras Josh y yo estábamos tirados en el bote, escuché el sonido de un bote otra vez. Se escucha fuerte. Parece un motor. ¿Qué? Se está acercando. Vi un enorme barco pesquero que venía directo hacia nosotros. En ese momento sacudí a Josh. Le dije, tienes que levantarte. Josh, ayúdanos. ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Aquí! Estaba llorando, pero al mismo tiempo no lloraba porque no tenía lágrimas para llorar. ¡Ayúdennos! ¡Por favor! ¡Aquí! Solo gritaba, por favor, ayúdennos, por favor. ¡Estamos ¡Ayuda! aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdennos! Los dos jóvenes eran una mota en el océano. Pero a diferencia de los barcos anteriores, esta vez sí los habían visto. ¡Estamos aquí! Sabíamos que nos habían visto. Comenzamos a abrazarnos. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Dijimos, esto es un milagro. No podíamos creer que nos rescataría. ¡Vamos, muchachos! Uno a la vez, uno a la vez. Nos subiremos aquí. El capitán tuvo que ayudarme a subir porque no tenía fuerzas para hacerlo y cuando estuve allí caí desplomado en la cubierta. ¡Alcánzame agua! Sí, Te subiré hasta aquí. Troy, ¿estás bien? No era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. ¡Quita el seguro! ¡Quita el seguro! Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la Tierra.
Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder, sucederá, pero yo haré lo posible.
Ya habían pasado 9 horas desde que Will había caído en el océano. La temperatura del agua había bajado a 7 grados centígrados. Cuando parecía imposible que las cosas empeoraran, Will comenzó a ser atacado por debajo del agua. Me di cuenta de que flotaba sobre una población de medusas y que se habían adherido a mi espalda. Los tentáculos de las medusas contienen miles de pequeños filamentos, similares a agujas, que depositan pequeñas dosis de veneno debajo de la piel. El dolor era insoportable. Se habían adherido a mi espalda, a mis piernas, a mis pies, por todos lados. Era extremadamente doloroso. Las medusas escocían la piel de Will, dejando marcas y llagas sangrantes. Y el agua salada le provocaba un ardor incesante. Era terriblemente doloroso. Lloraba porque el dolor era insoportable. Will trató de escapar de las medusas desesperadamente. Nadé a toda prisa para escapar de las medusas. Pero solo logró nadar hacia otra población de medusas. Estaba sorprendido por la cantidad de veces que me habían picado las medusas. Dios mío, ¿cuándo me dejarían en paz? ¡Por favor! Era insoportable. Las implacables medusas hacían que la mente de Will se preguntara qué más había debajo del agua esperando atacarlo. Los tiburones atacan de noche. ¿Qué hago? ¿Sigo agitando el agua hasta que venga un tiburón a comerme? Parecía horroroso, parecía... En ese momento, el peor de sus miedos se hizo realidad. Había algo en el agua y avanzaba directo hacia él. Vi que algo flotaba en el agua. Y tal vez debido al shock, no lo sé, pero pensé, oh Dios, es un cocodrilo. No estaba avanzando como yo lo hubiera deseado. Pero la marea cambió y la contracorriente comenzó a ir en contra de Will, arrastrándolo de vuelta hacia mar abierto. No sentía, visualmente hablando, que me acercara a la playa. Vamos. Con la luz del día, la operación de rescate costarricense finalmente se puso en marcha. Pero la corriente había arrastrado a Will a kilómetros de distancia del lugar donde había caído al mar. El equipo de rescate buscaba en el lugar equivocado. Aunque hubieran sabido dónde estaba, era como hallar una aguja en un pajar. Durante ese día pasaron barcos, aviones y helicópteros. Probablemente todos estaban haciendo su trabajo y no me buscaban a mí. Pero no tenía sentido no agitar las manos, así que agité las manos un par de veces. El tronco rodó y caí al océano. Fue una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de aquel día. Tener a otros seres humanos virtualmente tan cerca y literalmente tan lejos me daba esperanzas, pero al mismo tiempo me desalentaba. ¡Hola! Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema.
¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo? Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. Era posible que hubiera visto un bote, ¿o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. ¡Mira allí! ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano.